Hola amigos de Desansiedad, me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy y como siempre espero que estés muy bien. Hoy yo te vengo a platicar de un tema súper interesante que nos conviene a todos conocer y que te va a ayudar muchísimo para bajar los niveles de estrés y ansiedad, y es sobre tu nervio vago. Te voy a platicar en este video qué es el nervio vago, cómo nos podemos dar cuenta que hace falta que le demos tono, qué es esto de darle tono al nervio vago, y algunos ejercicios para que puedas darle esta estimulación que si estás teniendo estrés y ansiedad seguramente te va a hacer mucho bien. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y soy fundadora de Desansiedad, y como sabes me apasiona todo lo que nos pueda ayudar para vivir en mayor equilibrio y sentirnos mejor. Y te invito a conocer también la página que es desansiedad.com y todas las formas que tenemos para ayudarte para vivir una vida con mayor libertad y salud. Y hoy te quiero platicar sobre el nervio vago porque es uno de los componentes de tu cuerpo más importantes en relación al estrés. Como en otros videos te he platicado, tenemos un sistema nervioso que, como lo dice, son nervios que pasan desde nuestra cabeza hacia el resto de nuestro cuerpo y son los encargados de mandar y recibir información entre nuestro cerebro, nuestra caja procesadora de pensamientos, y nuestro cuerpo. Entonces, lo que sucede en tu cuerpo llega al cerebro y las señales que se mandan desde el cerebro llegan a tu cuerpo. Y esto lo hace a través de 12 pares craneales de nervios, así se les llama, porque son como ramas de 2 nervios que salen por todo nuestro cuello y nuestra columna hacia nuestro cuerpo. Y el 10º de estos nervios es el nervio vago. Y el nervio vago resulta que lleva a cabo aproximadamente el 70% de las funciones que nos van a ayudar a relajarnos. O sea, es el nervio que le va a mandar la señal, por ejemplo, a tu corazón de que deje de latir tan rápido, de que va a ayudar a que tu respiración se tranquilice, que tu sistema digestivo se regule, va a ayudar también a mejorar las sensaciones de tu garganta, de tu lengua, paladar y del oído. Es por eso que realmente el nervio vago es el más, digamos, importante de los pares craneales cuando hablamos de estrés y ansiedad. Y así como los músculos, que cuando tienen un buen tono muscular decimos que el músculo está sano, de la misma forma decimos que el nervio vago, cuando tiene un buen tono, está sano. Y a medida que tenga un mejor tono, entonces nos vamos a poder relajar más fácil, porque el nervio vago es el que hace que nos relajemos en el cuerpo. Entonces, por eso estos ejercicios que te quiero compartir son los que nos van a ayudar a darle tono, y así se dice. No se trata tanto de sobreestimular, sino que mi nervio vago tenga un buen tono. Pero antes de compartirte los ejercicios, quiero decirte cómo te puedes dar cuenta que el nervio vago necesita de una mejora en su tono. Y eso básicamente lo vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos sensaciones raras en el oído, que te puede ser que te zumbe o que te moleste, sensaciones raras en la lengua y en el paladar, en la garganta, en tus expresiones faciales, e incluso el nervio vago se dice que es el nervio de la socialización. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a ayudar a la segregación de la oxitocina, que es la hormona que nos hace sentirnos conectados con otros. Entonces, cuando yo estoy hablando contigo, estoy haciendo ciertas expresiones faciales y estoy llevando a cabo cierto tono en mi garganta, en mi voz. Y es así que tú puedes decir, yo te puedo decir, estoy muy feliz, pero mis expresiones faciales demuestran lo contrario. O te puedo decir, no, sí, estoy súper triste, me afectó muchísimo, y estoy sonriendo. Entonces, cuando no hay como esta congruencia o que tú puedes ver cómo se siente una persona a través de sus expresiones faciales, es gracias al nervio vago. Y de la misma forma, cuando le hablas a alguien y escuchas su tono de voz y te das cuenta que se siente triste o no, es gracias al nervio vago que nos va a dar ese tono o vibración en nuestra garganta. Entonces, por eso también cuando te sientes muy estresado o cuando traemos cierta historia de estrés postraumático, nos cuesta trabajo hablar y sientes que quizás cuando estás muy enojado también no puedes hablar o que no puedes controlar tus expresiones faciales. Todo eso tiene que ver el nervio vago y por eso es el nervio que tiene que ver con la socialización. Así es que si también te está costando trabajo conectar o socializar con otras personas, digamos que darle tono al nervio vago te va a ayudar. Otras formas que nos damos cuenta que el nervio vago necesita esta ayuda para darle tono, pues va a ser si tengo un ritmo cardíaco muy acelerado o disparejo, si mi respiración
digestión está muy acelerada y sobre todo si mi sistema digestivo o tu colon está necesitando ayuda. Algo interesante donde también nos podemos dar cuenta es con sensaciones raras en la piel, que a veces también podemos sentir con el estrés y la ansiedad. Y así hay muchísimas cosas, porque resulta que se llama nervio vago porque vaga por el cuerpo. Es el nervio más largo de todos los pares craneales. Entonces va a ir recorriendo desde tu oído prácticamente hasta tu ano. Por eso también cuando nos estresamos apretamos y no podemos ir bien al baño. Y la estimulación del nervio vago va a ayudar a realmente prácticamente a que todo tu cuerpo pueda restaurarse en sus funciones, sobre todo si has estado teniendo mucho estrés y ansiedad. Así es que ahora sí, ¿cómo le vamos a dar tono a nuestro nervio vago? Hay muchas formas, muchísimas, pero te quiero compartir unas, digamos, las más fáciles que puedas hacer en tu casa. Y para que puedas ver el artículo completo del nervio vago, te invito a darle clic al enlace que encuentras aquí abajito, te lo dejo, o aquí, donde te doy ya como todo el listado de las posibles formas de estimularlo. Y también te recomiendo escuchar una entrevista que hice con Ashley Meader sobre cómo el nervio vago nos va a ayudar a mejorar del estrés y la ansiedad. Un primer ejercicio muy famoso es llevar agua fresca a tu cara. Como sabes, es casi instintivo y si tú buscas videos de gente tratándose de calmar del estrés y la ansiedad, normalmente están echándose agua fresca. Entonces, lo importante aquí es no hacerlo como con ese chip de me empiezo a sentir mal, corro al baño a aventarme agua helada o ponerme hielo en la nuca, que como lo has visto muchas veces se recomienda. Mi recomendación es que sí procures este hábito de bañarte con agua fresca, echarte agua fresca, sobre todo después de un momento que sentiste mucho estrés, y puede ser en la frente y en la nuca. Con que te laves las manos y le hagas así, te refresques tantito, ya le va a ayudar a tu sistema nervioso a decir, ok, ya me puedo empezar a relajar. Pero como te digo, lo importante es como evitar esta actitud de me voy a bañar en hielos para ver si así estimulo el nervio vago, porque entonces también la sobreestimulación tampoco es muy buena si estamos atravesando por momentos de mucho estrés y ansiedad. Que hablando sobre esto del hielo, quizás ya has visto por ahí que incluso hay terapias o lugares especiales donde sí se procura que te metas en tinas con hielo o temperaturas muy bajas. Mi recomendación es que todas esas prácticas sean una vez que ya estás más equilibrado en tu sistema nervioso. Otros ejercicios muy buenos que puedes hacer desde ahorita ya en tu casa es cantar o hacer gárgaras o vibraciones en tu garganta, porque como te decía, el nervio vago es el encargado de darle tono y vibración a nuestra voz. Entonces, por eso es también que muchas personas empiezan a cantar o un proceso de aprender a cantar y resulta que también empiezan a sentirse mejor y a cambiar su vida en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque el cantar, el hablar, el vibrar, por ejemplo, lo que se practica en Oriente dentro del yoga, que es el hum, esta acción de o puedes también llevar tu lengua a tu paladar y hacer o como te decía, gárgaras con agua, que luego si tienes mucha molestia en la garganta quizás lo sientes raro porque como que sientes que se te va el agua, pero si no tienes problemas con las gárgaras puedes hacer gárgaras. O mi recomendación también es que busques canciones que te gustan, que le pongas que salga con letra y te sientes a cantar, que aunque sientas que estás triste o estás muy estresado, que hagas estas vocalizaciones y estas vibraciones para que también le ayudes a todas las sensaciones incómodas de la mandíbula y del oído. Entonces, cantar, hacer gárgaras o vibraciones. Hay algo que es el hum, que es diferente al om. El hum es H-U-M-M y es como esta sensación también de hacerle hum. Eso nos va a ayudar muchísimo para darle tono a nuestro nervio vago y activar la relajación en nuestro cuerpo. Así es que hazlo ahorita y siéntelo por ti mismo. Como te decía, el nervio vago recorre desde nuestra base de nuestro cráneo hacia prácticamente todo nuestro cuerpo. Y se ha descubierto que si yo mejoro mi postura, en ese preciso momento mi nervio vago va a decir, como que se siente cómodo y ya puede empezar a funcionar mejor e incluso va a ayudar a nuestras glándulas suprarrenales a que se relajen. Es uno de los beneficios que se ha visto en las prácticas del yoga y del movimiento consciente que ayudan mucho
a mejorar nuestros niveles de estrés y ansiedad. Entonces, en el momento que tú te sientas un poquito estresado, mejora tu postura, abre un poco tu pecho, alinea tu cabeza con tu cuello, con tu cuerpo, con tu columna, y eso ahí mismo ya le vas a ayudar a tu nervio vago a que empiece a relajarse. Otro de los grandes, digamos, yo creo que es de las mejores cosas que podemos hacer para darle tono a nuestro nervio vago es la risa. Y si se puede dar la risa con la socialización, mucho mejor. Ahora, yo sé que si estás atravesando por un momento de ansiedad, esto puede ser difícil porque te sientes como desconectado de los demás, o puede ser que te dé miedo la socialización, pero trata de buscar, aunque sea contigo mismo frente al espejo o viendo videos de estandoperos o algo que te dé risa, de generar como esa risa y esa sensación de conexión social. Eso es lo que nos va a ayudar muchísimo, y lo que las más recientes investigaciones han demostrado que incluso previene de muchas cosas que nos preocupan del futuro. Y aunque tengas un amigo, una amiga, búscalo más seguido. Busquen la forma de pasar ratos juntos donde puedan llegar a reír, y de esa forma también quizás no es tan inmediata que lo puedas hacer ahorita, pero sí le va a ayudar muchísimo a darle tono a tu nervio vago. Y hay otros ejercicios que son más como del mundo facial. Como te decía, el nervio vago controla nuestras expresiones faciales y la lengua. Entonces hay un ejercicio que se practica mucho también en movimiento consciente, que es pasar tu lengua por tus dientes y por tus cachetes. Entonces lo puedes hacer en este momento. Pasa tu lengua por tus cachetes y por tus dientes. Puedes hacer un círculo hacia la derecha y luego regresas y haces un círculo a la izquierda. Como si quisieras conocer cómo se siente cada uno de tus dientes. Dándote el tiempo para hacerlo suavecito, y ahora llevamos la lengua un poquito más hacia el recorrer el cachete. De esta forma, al mover nuestra lengua y tener este contacto, quizás incluso sientes un poquito de dolor o molestia, y eso es precisamente por la tensión que vamos acumulando ahí. Hay músculos. Entonces, mientras más hagas estos ejercicios, hazlo suavecito, hazlo con conciencia de cómo se siente, y vas a ver que también eso le va a ayudar. Hay otro ejercicio que me gusta mucho, que es llevar tu mano izquierda hacia tu columna, en la base de tu cabeza, ahí en tu nuca, y tu mano derecha en tu frente. Vas a relajar tu estómago, respirar profundo y sentir tus manos ahí. Mientras haces esto, incluso puedes hacer el hum. Pausa, respiras profundo, porque también la respiración profunda le va a dar tono a nuestro nervio vago. Y te quedas ahí un momentito. Quizás haciendo estos ejercicios ya pudiste sentir un poquito como de descanso o de relajación en tu cuerpo. Yo espero que sí. Pero hay muchos otros ejercicios más que puedes hacer, incluyendo también una parte muy especial que tiene que ver con tu dieta, que es el aumento de los probióticos. Porque todo lo que hagas en función de mejorar tu cuerpo va a llegar a tu cerebro, y está súper demostrado la conexión entre cerebro y estómago. Entonces, si tú consumes probióticos y ayudas a mejorar tu digestión, vas a ayudar a darle tono a tu nervio vago y a relajar también tu mente y tus pensamientos. Así es que por eso te invito a ver el enlace que te dejo aquí con el artículo completo. Y si necesitas más apoyo, más ayuda con el tema del estrés y la ansiedad, estamos para apoyarte. Tenemos un equipo de psicólogos que te pueden ayudar en línea con terapia. Tenemos un programa en línea también que lo puedes empezar ahorita mismo, donde te incluyo también muchos ejercicios de movimiento que te van a ayudar a seguir relajando tu cuerpo. Y pues nada más, platícame cómo te sentiste con estos ejercicios. Si quieres investigar más del nervio vago, te lo recomiendo, escucha el podcast con Ashley. Y mientras tanto, pues te mando un abrazote y estamos en contacto. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás ebooks gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com.